Hola amigos, buenas tardes para todos. Antes que nada quiero darles la bienvenida a la gran feria de la capacitación de constructor. Darles la bienvenida también a nuestro stand virtual 360 de Arauco. Y bueno, también darles la bienvenida a este espacio que tenemos el día de hoy, en donde vamos a tocar un tema súper interesante y es conocer lo que son técnicas de trabajabilidad para nuestros tableros de melamina Vesto y conocer algunas técnicas para poder dar diferentes acabados a nuestros tableros contrachapados o triplex bajo la marca Arauco Play. Mi nombre es Juan Camilo Soto, yo soy el especialista en producto para Arauco y hoy voy a estar acompañándolos en este espacio. Entonces, iniciamos, quiero dar una muy breve introducción para quienes de pronto no conocen sobre la compañía. Somos Arauco, una compañía de origen chileno, llevamos más de 50 años operando en el mundo. Mm, y nuestra principal actividad se basa en reforestar. Con base en la reforestación ya se deriva los diferentes productos derivados pues, de la madera para aplicaciones como mobiliario en general o también aplicaciones constructivas. Hoy en día contamos con un patrimonio forestal cercano al 1.800.000 hectáreas, ubicadas principalmente en Chile, Argentina, Uruguay y Brasil, que cultivamos principalmente una especie de pino que se llama radiata. Pino radiata es la especie que utilizamos o la madera que utilizamos para la fabricación de todos los productos que ustedes pueden encontrar en el patio constructor de todas las tiendas de Home Center a nivel nacional. Listo, es una madera de excelentes características y además de un acabado natural bastante notable. Entonces, partiendo de ahí, tenemos una presencia bien interesante a nivel mundial. Hoy en día contamos con 50 plantas de producción en 12 países principales. Para la operación en Colombia, traemos el producto de nuestra casa matriz, que está en Chile, pero también estamos trayendo algo de producto de nuestras plantas de producción de Arauco en Brasil. Como dato importante, este es el ranking mundial de fabricantes de tableros de madera, en donde hoy Arauco ocupa el segundo lugar en el mundo. Somos los segundos productores más grandes del mundo en lo que a tableros de madera se refiere. ¿Cuál es el mensaje de esto? Que detrás de un producto hay toda una compañía que brinda también lo que es el respaldo y todo el apoyo para lo que es la gestión de nuestros clientes a nivel mundial y obviamente acá a nivel nacional. Nuestro mix de productos se compone de una serie de productos bien interesantes. Nuestra melamina Vesto, tenemos nuestros tableros de triplex bajo la marca Araucoplay, tenemos tableros de MDF bajo la marca Trupan. Durolac son nuestros fondos que vienen pintados o laqueados para lo que son pues, los espaldares de los muebles, los fondos de los cajones, entre otras aplicaciones. Tenemos MDP en crudo, y también tenemos nuestra madera aserrada, madera seca de pino radiata bajo la marca MSD. Hoy precisamente vamos a conversar sobre nuestros tableros de melamina Vesto y nuestro triplex de Arauco Play. Pero antes de iniciar quiero invitarlos a que nos visiten a nuestra página web www.arauco.com o arauco.cl o simplemente pueden ingresar a través de Google escribiendo la palabra Arauco y la primera opción que les aparece, ya ahí pueden ingresar sin ningún problema. Único requisito para quienes de pronto no han ingresado todavía, inscribirse. Son unos datos súper básicos, súper sencillos y ya pueden hacer uso de todo el contenido espectacular que tenemos en nuestra página web. Que por cierto, ¿qué pueden encontrar allí? No solamente encuentran información técnica de cada uno de nuestros productos, sino también tratamos de postear o cargar contenido que pueda llegar a ser relevante para ustedes y para el día a día. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos nuestro optimizador de corte online de uso gratuito para ustedes, para que puedan optimizar sus proyectos en sus talleres, negocios, casas, carpinterías, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces es una herramienta muy fácil de utilizar y la verdad es de mucha ayuda. También tenemos nuestra serie Cómo Hacer, que es precisamente toda una serie de proyectos, cada proyecto con su paso a paso. Entonces encuentran ahí ustedes desde cómo
trabajar un centro de entretenimiento o un proyecto home office con un solo tablero de melamina Vesto, hasta cómo construir, por ejemplo, una casa 100% hecha en madera de 72 a 120 metros cuadrados. Como les digo, cada proyecto viene descargable y con toda la información necesaria para que ustedes puedan replicar fácilmente en sus negocios. También encuentran nuestra sección de combinaciones ideales, en donde de cierta manera les brindamos a ustedes apoyo a la hora de sugerir las combinaciones, por ejemplo, para un espacio. ¿Qué diseño de mi portafolio de melamina Vesto me combina con otro diseño? Dependiendo de la estructura de cada diseño, dependiendo de la tonalidad de la madera, ¿cómo puedo yo llegar a hacer 2 o 3 combinaciones con el fin de que el espacio que yo estoy adecuando o decorando para mi cliente luzca de cierta manera armónico? Entonces ahí pueden encontrar toda esta información. Y también la clase maestra. La clase maestra es nuestro primer curso audiovisual de carpintería, donde ustedes van a poder capacitarse en lo que es aspectos o temas técnicos de melamina Vesto, también en cuanto a diseño, por ejemplo, cómo diseñar correctamente una cocina, y también tenemos ciertos puntos administrativos súper interesantes para tener en cuenta, como lo es, por ejemplo, tips, recomendaciones a tener en cuenta a la hora de cotizar un proyecto. También, por ejemplo, todo el tema de instalación, manipulación y transporte de nuestros materiales. Y también lo que son postventas, cómo atender una garantía, etcétera. Entonces los invito a que nos visiten en nuestra página web arauco.com y puedan hacer uso de todo este maravilloso contenido. Ya entrando ahora sí en lo que es materia, quiero iniciar con nuestros tableros de melamina Vesto y no quisiera avanzar sin contar lo básico, que es cuál es la composición de un tablero de melamina. Primero que todo, debemos tener en cuenta que un tablero de melamina se compone por un sustrato de partículas de madera que posteriormente viene recubierto con un papel decorativo que ha sido impregnado en resina melamínica y posteriormente prensado con calor para ya tener como resultado final nuestro tablero melamínico. La resina melamínica es la que al final del ejercicio, cuando yo ya tengo el tablero listo, fabricado, me va a dar la resistencia superficial por ambas caras del tablero. Aplicaciones. Importante siempre tener en cuenta que los tableros melamínicos fueron pensados únicamente para aplicaciones al interior de los espacios. No es un tablero estructural que podamos de pronto recomendar para construcción, ni tampoco es un tablero pensado para el exterior. Ningún tablero de melamina del mercado fue pensado para el exterior, solamente aplicaciones al interior de los espacios, ya sean habitacionales, ya sean comerciales y demás. Entonces eso es un dato para siempre tener en cuenta. Quiero contarles también cuáles son, primero que todo, los atributos que hacen que nuestra melamina Vesto sea diferente a los demás tableros aglomerados del mercado. Nosotros contamos con una planta de producción bastante nueva, que lleva operando alrededor de 6 años, lo que la hace la planta de producción equipada con mejor tecnología para la fabricación de MDPs a nivel Latinoamérica. ¿Qué tenemos nosotros diferente o nuestro tablero diferente? Si ustedes pueden ver en la imagen, vemos un comparativo entre un aglomerado tradicional y un MDP Vesto. Aquí podemos observar diferencia de tonalidad en las maderas utilizadas. Si vemos, por ejemplo, a través del canto, vemos una diferencia en el tamaño de las partículas de madera que componen ambos sustratos. Esto es precisamente porque en nuestra planta de producción tenemos la capacidad de seleccionar y clasificar las partículas de madera que van a componer cada uno de los tableros de Vesto. Estas partículas deben medir 0.6 milímetros para que cuando vayamos a mezclar con adhesivo y conformar el sustrato, estas tengan un nivel de compactación bastante alto. ¿Y en qué ventajas o beneficios se nos traduce esto? En los cortes van a ser mucho más limpios y al tener un sustrato mucho más compacto y homogéneo, primero que todo tengo un muy buen agarre del tornillo y adicional puedo yo trabajar cortes curvos o cortes a 45 grados sin que el MDP se me vaya a desboronar. ¿Listo? Otra ventaja importante es que solo utilizamos una especie que es el pino radiata. 100% madera de pino radiata. No hacemos mezclas con otras especies ni incluimos corteza del árbol o incluso
Tampoco incluimos lo que son residuos de madera, madera reciclada, etcétera. Únicamente madera de pino radiata, lo que hace que la densidad del tablero se mantenga con el tiempo. Entonces es muy importante que tengan en cuenta esta información porque al final va a representar un beneficio no solamente a nivel de la vida útil del producto, sino también representa un beneficio para nuestras herramientas de corte. Cuando yo tengo un tablero con estas características, es un tablero que al final es menos abrasivo y va a ser mucho más amigable con nuestras herramientas de corte. Por otro lado, contarles que tenemos dos tipos de sustrato: sustrato RH y sustrato estándar. El RH, como saben, es el sustrato que ven a la izquierda de sus pantallas y es el que viene con una tonalidad verde en el canto. Este RH, como bien sus siglas lo indican, resiste humedad y es el que nosotros debemos trabajar para aplicaciones donde de cierta manera vamos a tener una exposición a la humedad importante. ¿Qué espacios pueden ser estos? La cocina o el baño, ¿cierto? O incluso si nos están viendo desde otras ciudades del país, como Cali, como la costa, donde el porcentaje de humedad relativo del medio ambiente es bastante alto o más alto que Bogotá, también podemos trabajar el tablero RH para otras aplicaciones. Quiero ser, digamos que acá muy concreto y muy claro en la siguiente sugerencia. Que el tablero o que estemos trabajando un tablero RH no quiere decir que ya nos desentendamos de protegerle el canto. ¿Y a qué voy con esto? Un tablero RH tiene en su composición unas resinas melamínicas que lo que hacen es retardar la absorción de la humedad. Pero esto no quiere decir que sea totalmente inmune a la humedad o incluso que sea resistente al agua. Un tablero RH no es resistente al agua. ¿Listo? Así que si estamos trabajando una cocina o un baño, esos cantos que por lo general nos quedan ocultos, igual debemos darles una protección. Recuerden que siempre y cuando nosotros trabajemos de una manera adecuada y correcta el material, vamos a obtener cada vez más o vamos a tener un proyecto con un material o con un tablero de melamina Vesto que nos va a durar una prolongada vida útil. ¿Listo? Entonces esto es súper importante tenerlo en cuenta. Siempre, por favor, protejámosle los cantos a las piezas que vamos a utilizar. En cuanto a los formatos y espesores, acá tenemos también una ventaja a nivel de formato. Manejamos formato 215 x 244 en espesores de 15 y 18 milímetros. Mientras que tenemos también un sustrato de 6 milímetros y este viene melaminizado solo por una cara y es formato 1.83 x 250. Este es un tablero que por lo general nos sirve para fondos de cajón, espaldares de los muebles, pero también para quienes se dedican a fabricar puertas entamboradas es una excelente opción. Este espesor de 6 milímetros y adicional con un largo de 2.50. Esto también representa una ventaja teniendo en cuenta que hay otros fondos que únicamente llegan hasta 2.44. Por otro lado, quiero contarles lo importante siempre de tener en cuenta lo que es el área de los tableros. ¿Cómo calcular el área del tablero? Simplemente multiplicamos largo por ancho. En este caso, para melamina Vesto, multiplicamos 215 por 244 y nos da un área de 5,25 metros cuadrados. Cuando tenemos un tablero de 1,83 por 244, hacemos la misma operación y nos da un área de 4,46 metros cuadrados. ¿Esto para qué es importante? Cuando vayamos a comprar tableros, pues digamos que siempre debemos tener en cuenta el área, calcular el área con el precio total del tablero. ¿Y cómo hago esto? Simplemente divido el área entre el valor total del tablero y me va a dar el precio por metro cuadrado. De esta manera voy a poder comparar realmente cuál va a ser ese valor con el aprovechamiento real que yo voy a tener de cada una de las láminas. Entonces siempre importante hacer esta operación. Recuerden multiplicar largo por ancho. Esto me da un área y después para calcular el precio al metro cuadrado simplemente cojo el precio total del tablero y lo divido entre el área de cada uno de estos tableros. ¿Listo? De esta manera voy a poder comparar metro cuadrado versus metro cuadrado. Uno de los atributos también que hacen que nuestro tablero de melamina Vesto sea diferente a los demás tableros melamínicos del mercado es nuestra protección de cobre antimicrobiano.
Melamina Besto es el único tablero melamínico que usa partículas de cobre para eliminar hasta el 99% de gérmenes, bacterias, hongos y moho en menos de 24 horas cuando el tablero está a temperatura ambiente. ¿Por qué quiero hacer un especial énfasis en el cobre? El cobre es un componente que además de pues, brindarnos este tipo de propiedades, es un componente mucho más familiar para nosotros y mucho más cercano para el cuerpo humano de lo que a veces creemos o pensamos. Nuestro cuerpo demanda cobre al día. Nosotros debemos suministrarle a través de los alimentos ciertos miligramos de cobre al día. ¿Qué alimentos tienen cobre? Se preguntarán ustedes. Por ejemplo, el pescado, lo que son las legumbres, lo que son las lentejas, los frijoles, ciertos cereales, entre muchos otros. Entonces esto hace que sea un componente realmente mucho más familiar para nosotros, no es nocivo para nuestra salud, digamos que no va a haber ningún problema en que yo ponga un alimento sobre una superficie melamínica y después ingerirlo, no va a tener, digamos, ningún efecto nocivo ni para nuestra salud, ni tampoco es un componente nocivo para el medio ambiente. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta que utilizamos cobre y que además es una protección que me va a durar toda la vida útil del tablero sin importar cuántas veces yo limpie la superficie. ¿Listo? Entonces, esto es un atributo de los que más nos valoran en el mercado y súper importante tenerlo en cuenta, sobre todo teniendo como base la situación, el contexto actual del virus que estamos viviendo. Entonces, importante siempre mantener nuestros espacios o los espacios de nuestros clientes mucho más higiénicos, mucho más limpios y mucho más sanos sobre todo. Entrando a lo que son recomendaciones de trabajabilidad, acá es importante cuando yo voy a atornillar un tablero de melamina, siempre tratar de hacer la perforación guía antes de ingresar el tornillo. ¿Listo? Entonces hacemos el avellanado y después ingresamos el tornillo, no ir a ingresar el tornillo de una vez porque podemos causarle un daño a la pieza. ¿Listo? Entonces siempre perforación guía y después ingreso el tornillo. Y por el lado de los tapacantos, importante, lo que hablábamos ahorita. Entonces, cuando yo tengo un tapacantos rígido y un tapacantos flexible, siempre es mejor sugerir un tapacantos rígido a nuestro cliente. Primero, porque nos va a dar una apariencia estética en cuanto a diseño mucho más agradable, un mueble mucho mejor terminado con un tapacantos rígido, ¿cierto? Pero adicional, le va a brindar más protección al canto, ¿sí? Que un tapacantos flexible. Listo, obviamente esto pues hay que revisarlo en cuanto a qué presupuesto se va a manejar para el proyecto y demás, pero siempre por favor tratemos de trabajar los tapacantos rígidos. Por otro lado, quiero hacer acá también una sugerencia muy concreta. Para esos cantos que de pronto nos quedan contra el muro, que son cantos que no se ven y demás, no es necesario tampoco cantearlo, pero sí es necesario protegerlo. ¿Y cómo lo podemos hacer sin necesidad de utilizar un tapacantos? Simplemente podemos utilizar un sellador para maderas, ¿sí? Que en el mercado ustedes pueden conseguir muchos, muchos de muy buenas características. Lo importante es que el poro de esa madera que hay en el canto me quede sellada y protegida contra la humedad. ¿Listo? Entonces esa es como una sugerencia, una recomendación que también suelen trabajar muchos de nuestros clientes. Bueno, ¿qué es importante también pasando este aspecto de diseño, de tendencias? Conocer también qué es lo que yo voy a ofrecer a nivel de la estructura y del diseño como tal. Nosotros tenemos un portafolio de diseños melamínicos espectaculares que por cierto si quieren su muestrario pueden visitarnos en nuestra página web y ahí ustedes van a poder solicitar lo que son los muestrarios, dejan sus datos personales y se los hacemos llegar directamente a su domicilio o a su negocio. Pero entonces, ¿a qué voy con esto? Nosotros tenemos tres tipos de estructuras o clasificamos nuestros diseños bajo tres tipos de estructuras. Tenemos la estructura o los diseños rústicos, que son por ejemplo los que estamos viendo en este momento en la diapositiva. Por ejemplo, el roble cava, el roble rústico o el toscana tienen una personalidad bastante marcada. ¿Y qué vemos acá?
vemos lo que son las características naturales que nos presenta la madera. Ojo, yo siempre trato de hablar o, o de nombrar este tipo de detalles que nos brinda la madera como características, más no como defectos. ¿Listo? Porque al final es lo natural, es lo que nos brinda la madera y es lo que nosotros podemos trabajar en un ambiente. Cómo yo puedo traer naturalidad dentro de un espacio a través de lo que son nudos, catedrales, grietas, diferencia natural pues de tonalidad misma de la madera y demás. Entonces, acá quiero ser muy enfático para que ustedes de pronto conozcan cuáles son esas características. Este, por ejemplo, es un nudo, ¿sí? Acá podemos ver nudos, podemos ver lo que son las catedrales, que son estas ondas que ustedes pueden ver a lo largo del tablero. Tenemos también algo de médula, ¿cierto? Del árbol, como pueden ver acá en este roble rústico, que la verdad es espectacular. Acá nuevamente más catedrales. Y lo que es el Toscana nos representa también una estructura bien fuerte, con bastante personalidad, en donde podemos incluso ver las mismas grietas, ¿cierto? Como si fuera una madera envejecida. Entonces, ¿cómo combinar estos diseños en un espacio? Si, por ejemplo, vamos a trabajar una cocina, ¿qué podríamos recomendar nosotros? Al ser unos diseños que de cierta manera tienen unas características bastante fuertes, ¿cierto? Como los nudos y demás, como ya hemos visto, podemos contrastar con otro diseño que sea de una estructura más lineal o de un diseño un poco más sobrio. Esto con el fin de poder generar ahí un matiz que nos pueda también brindar un contraste interesante en el espacio. Entonces, por ejemplo, volviendo al punto de la cocina, puedo yo trabajar un mueble bajo con las fachadas, las puertas en roble cava, y el mueble alto le puedo trabajar, por ejemplo, un sedallorno o un teca ártico, que son ya diseños lineales, diseños más sobrios, más suaves, que nos pueden ayudar a generar ese contraste interesante en el espacio. Adicional, tenemos los diseños intermedios. Los diseños intermedios son esos diseños que se caracterizan también por tener ciertas características también naturales, pero ya, digamos que en un menor porcentaje, un poco más suaves que lo que veíamos en los tres diseños anteriores. Estos diseños también los podemos acompañar, por ejemplo, con estructuras lineales que nos puedan también ayudar a matizar y a tener pues unos espacios bien interesantes. A diferencia de los tres diseños anteriores, yo sí puedo trabajar pues perfectamente una cocina completa en alguno de estos diseños, que no se me va a notar de cierta manera tan recargado, y más si por ejemplo tengo un espacio bastante reducido. Y tenemos nuestros diseños lineales. En este caso, el centro escandinavo, el abóbora o el caramel, donde ustedes pueden ver que estas características que veíamos anteriormente ya pues se van matizando, vamos viéndolos cada vez menos. Son estructuras que ustedes ven más lineales. ¿Y cuál es digamos que la sugerencia para utilizar este tipo de diseños? Cuando yo tengo, volviendo a un espacio muy reducido, son apartamentos bastante pequeños y demás, cuando yo utilizo, por ejemplo, la Woura, el teca ártico o el centro escandinavo o este tipo de diseños, puedo ayudar a generar una sensación de amplitud. ¿Listo? Que esto combinado con tonalidades claras me ayuda precisamente a complementar a que yo pueda tener un espacio que aparentemente es reducido, es pequeño, pero con esa sensación de amplitud que nos brindan este tipo de maderas. Entonces los invito a que conozcan nuestro portafolio y digamos que también de cierta manera empiecen a relacionarse con lo que son estos tipos de estructuras y cómo puedo yo combinarlos en el espacio. Por otro lado, tenemos tres tipos de texturas. Entonces, tenemos la textura mate natural, que por ejemplo tienen nuestros tableros roble provenzal. Tenemos nuestra textura softwood, que por ejemplo pueden encontrar en nuestro teca ártico o en un toscana. Y tenemos la textura hilado, que es una textura nueva que lanzamos el año pasado y que está en nuestro diseño seda giorno. La mate natural lo que busca transmitir, lo que buscamos transmitir, es la sensación de una chapilla natural de madera. Por el lado de la softwood, como pueden ver, esa textura lineal tiene un relieve, digamos que más pronunciado, y lo que buscamos es precisamente transmitir
ese acabado, esa textura que nos presenta lo que es el pino natural, el pino radiata que utilizamos precisamente para la fabricación de los productos. En cuanto al hilado, ¿qué quisimos, digamos que de cierta manera, innovar en este aspecto? Ya conocíamos algunos tableros melamínicos del mercado con una sensación visual como si fuera un tejido, ¿cierto? Pero uno se acercaba y tocaba y era una textura totalmente lisa o plana. Lo que hicimos acá fue precisamente generar también esa misma sensación visual de que es un tablero con un tejido, con una tela, pero cuando ustedes se acercan y lo tocan, se siente ese entramado, se siente ese entramado como si realmente estuviéramos tocando una tela o una seda o un tejido. Entonces, para quienes aún no conocen nuestro espectacular diseño Seda Giorno, los invito a que cuando se acerquen a un punto de venta de Home Center, se acerquen a un exhibidor o se acerquen directamente al lineal y puedan sentir esta textura que la verdad es espectacular. ¿Para qué puedo yo sugerir utilizar el Seda Giorno? En closets. En closets se ve realmente espectacular y ayuda a generar como esa sensación de calidez que necesitamos o que necesitan nuestros clientes dentro de sus habitaciones. Entonces, eso es un muy buen diseño para utilizar en aplicaciones como closets. Bueno, acá les muestro ya lo que son aplicaciones. Recuerden, por ejemplo, para una cocina podemos trabajar, yo creo que prácticamente toda la cocina en melamina menos el mesón. ¿Sí? Si bien la melamina Vesto tiene una muy buena resistencia a la abrasión, los mesones representan muy alto tráfico, ¿cierto? Entonces, todo lo que es el choque térmico con la olla hirviendo, cuando el cliente está picando los alimentos con el cuchillo. Entonces ya casi es mejor seguir utilizando lo que son piedras y este tipo de materiales que ya fueron pensados para soportar y resistir una superficie de una cocina, pero el resto de la carpintería podemos trabajarla sin ningún problema con tableros melamínicos Vesto, incluso combinando diseños. Acá en la imagen de la izquierda pueden ver ustedes un jerez combinado con un espresso, se ve ese contraste espectacular. Por el lado derecho vemos una cocina en cendra escandinavo combinado con una woura que también ayuda, digamos, de cierta manera a matizar. Entonces, son combinaciones bien interesantes. Tenemos nogal terracota, tenemos nuestro diseño roble provenzal, que es una estructura bien delicada, muy bonita también. Recuerden que todos estos productos los pueden encontrar en Home Center a nivel nacional. Incluso en la página web de Home Center de Constructor pueden encontrar todas estas referencias y pueden comprar también de manera online. Bueno, finalizando nuestra primera parte de Melamina Vesto, quiero finalizar con detalles constructivos importantes a tener en cuenta. Por ejemplo, ¿qué distancia entre apoyos debemos trabajar al momento de trabajar una repisa o fabricar una repisa? Siempre, por favor, trabajar entre 40 y 60 centímetros un apoyo. ¿Listo? Esto nos va a evitar que, obviamente, también dependiendo del peso que vaya a colocar el cliente encima de esta repisa, podamos evitar que el tablero con el tiempo pueda curvarse. ¿Listo? Entonces, por favor, siempre trabajemos una distancia entre apoyos entre 40 y 60. Si es 40 centímetros, mejor. Y por favor, siempre tratemos de indagarle al cliente, preguntarle para qué va a utilizar la repisa, qué va a colocar encima, qué aplicación está interesado, para ustedes también saber, bueno, esto va a necesitar o esto va a cargar bastante peso, por lo que yo debo trabajar más apoyos, más puntos de apoyo a lo largo de la repisa. Entonces, súper importante tenerlo en cuenta. En cuanto a puertas para closets, esto es súper importante. Cuando yo estoy trabajando alturas de 1,80 a 2 metros de puertas para closet, no hay problema en utilizar espesor 15 milímetros. Pero cuando ya la altura de la puerta me supera los 2 metros, estoy trabajando puertas de 2 metros 20, 2,30, incluso hasta 2,40, por favor, trabajemos espesor de 18 milímetros. ¿Listo? Porque ya es una altura, ya es una puerta muy alta que va a necesitar seguramente más puntos de apoyo. Y que si estamos trabajando un espesor menor a 18, por ejemplo un 15 milímetros, corremos el riesgo de que al ser tan larga y además no le pongamos o no le instalemos los apoyos necesarios, puede que esa puerta se nos vaya a curvar. Entonces, porfa, hasta 2 metros, 15 milímetros y de 2 metros en adelante, espesor de 18 milímetros. Que complementando
con esta información, esto es súper importante también. ¿Cuántas bisagras debo yo instalar de acuerdo al largo de la puerta del closet? ¿Sí? Entonces, si tengo una puerta de 1,60 por 60 centímetros de ancho, acá podemos trabajar perfectamente las 3 bisagras y podemos trabajar espesor de 15 milímetros. Cuando trabajamos ya 2 metros de largo por 60, por favor instalémosle 4 bisagras. ¿Listo? Y ya de 2 metros hacia adelante, por ejemplo esta puerta que tiene 2,40 por 60 centímetros, trabajemos 5 bisagras y espesor 18 milímetros. De esta manera les aseguro que la puerta va a mantener su estabilidad, no vamos a correr ningún riesgo de que ella de pronto se nos vaya a curvar. Entonces estos son detalles constructivos a tener en cuenta muy importantes que por lo general a veces los saltamos o no caemos en cuenta o por un tema de desconocimiento, y acá es donde llega todo el tema de postventas, garantías y demás. Entonces súper importante tener en cuenta estos puntos. Bueno, entonces ya finalizando este primer capítulo de Melamina Vesto, recuerden, pueden encontrar todos los productos en la página web de Home Center o en todos los puntos de venta a nivel nacional. Mi contacto va a estar durante los 2 días de la feria digital. Yo voy a ser, digamos, de cierta manera el asesor para ustedes que van a encontrar en el stand virtual de Arauco. Cualquier duda o inquietud pueden contactarme sin ningún problema. ¿Listo? Ya entrando para finalizar también, nuestro segundo capítulo son nuestros tableros contrachapados de Arauco Play. ¿Y qué es un tablero contrachapado? Quiero partir por acá. Entonces, cada una de estas láminas que ustedes ven acá corresponden a una chapa de madera 100% de pino radiata. Entonces, como pueden ver ustedes acá, esta primera chapa tiene la dirección de la fibra mirando, digamos que en esta dirección, ¿cierto? La segunda chapa ya la dirección cambia, ¿cierto? Esto hace que sea una disposición perpendicular. Cuando yo tengo una disposición perpendicular de las chapas, voy a asegurar que el tablero va a ser mucho más resistente que si yo, por ejemplo, pegara todas las chapas en la misma dirección de la fibra, ¿cierto? Porque ¿qué pasa si yo hago esto? Le pongo un peso y puede que el tablero se nos quiebre por una de estas fibras, ¿sí? Mientras que si lo hago en disposición perpendicular, el tablero es supremamente resistente. Este es un tablero que, a diferencia del melamínico, sí lo podemos trabajar para construcción. Trabajémoslo sin miedo para aplicaciones constructivas. Podemos hacer pisos, trabajar pisos, estructurar muros, lo que son cielos, todo este tipo de aplicaciones constructivas sí podemos trabajar sin miedo con nuestros tableros de Arauco Play, los tableros de triplex, obviamente teniendo o haciendo un estudio previo, cálculo de resistencias, sí, todo lo que necesitamos conocer a nivel de ingeniería para saber también cuáles son los espesores que debo yo utilizar de acuerdo pues obviamente a la aplicación constructiva que voy a trabajar. Entonces nuestros tableros de triplex o contrachapados, como es su nombre original, vienen de formato 1.22 por 2.44 y encuentran ustedes espesores disponibles en las tiendas de Home Center desde 6.5 hasta 18 milímetros, ¿cierto? Entonces 6.5, 9, 12, 15 y 18 milímetros. Importante, estos tableros vienen con una densidad de 540 kilogramos por metro cúbico y vienen con un porcentaje de humedad entre el 8 y el 10%. Recuerden que para trabajar productos de madera siempre es importante que la madera esté seca, ¿sí? Un producto de madera seco puede ir hasta el 15% de humedad en su interior. Ya más porcentaje de humedad en su interior ya puede llegar a ser una madera húmeda, una madera mojada que se nos va a dificultar mucho más a la hora de trabajar y a la hora sobre todo de dar acabados finales. Entonces por eso siempre la recomendación y obviamente contándoles que todos los productos que fabricamos o que fabrica Arauco vienen con porcentajes de humedad entre un 8, un 10 hasta un 15%. ¿Listo? De ahí no pasamos. Eso es importante también tenerlo en cuenta. Ahora, estas chapas se preguntarán, bueno, ¿estas chapas con qué las pegamos? Existe o tenemos un adhesivo que es el fenólico, adhesivo fenólico, que es un adhesivo resistente a la humedad. Este es el adhesivo que utilizamos, como pueden ver acá. Al momento, acá pasan las chapas, en este momento
encolamos y después pegamos. Este adhesivo, como les decía, es resistente a la humedad. ¿Y qué me va a garantizar a mí cuando yo de pronto voy a utilizar el tablero para la intemperie o voy a utilizar el tablero para una aplicación donde tenga una exposición a la humedad importante? Que el tablero por acción de humedad no se me va a abrir ni las chapas se me van a despegar, ¿listo? Entonces esto es una ventaja bien interesante que tienen nuestros tableros de triplex. Sin embargo, quiero hacer acá una aclaración. Si bien, como les decía, el adhesivo fenólico es el que es resistente a la humedad, el tablero no lo es. Esto sigue siendo un tablero 100% madera natural. Por eso debemos nosotros siempre aplicarle los productos que nos garanticen una protección, ya sea a la intemperie, por ejemplo, lo que es la humedad, lo que es los hongos, lo que es los insectos o incluso los rayos del sol, porque ustedes saben que los rayos ultravioleta del sol también deterioran la madera. Entonces siempre es súper importante tener en cuenta o preguntarle al cliente, bueno, este mueble, ¿para qué espacio va? ¿Va para el exterior? ¿Va para el interior? ¿Qué tipo de clima va a ser donde va a ir instalado este mueble? Siempre indagarle mucho al cliente. Eso es un tip o una recomendación muy importante. Ser muy curiosos, porque al final cuando somos muy curiosos podemos obtener gran información que nos va a llenar de argumentos, ¿cierto? Para poder contarle al cliente cuáles deben ser esas recomendaciones importantes a tener en cuenta, ¿cierto? Y que adicional nos va a permitir a nosotros entregarle el mejor trabajo posible a nuestro cliente. Entonces siempre tratar de ser muy curiosos. Entonces, si el cliente dice, bueno, esto es una mesa de picnic que voy a llevar para la finca y va a estar instalada al exterior, ustedes ya saben que tienen que buscar un producto que tenga un barniz, que tenga características hidrófugas, ¿sí? Que repela agua y repela humedad, que tenga características fungicidas, esto hace que o evita que nazca el hongo en la madera y que tenga protección contra los rayos del sol. Si de pronto la aplicación va para una zona muy tropical donde de pronto nosotros sabemos que el insecto es bien agresivo, el comején, el gorgojo y demás, utilicemos un barniz que tenga propiedades insecticidas. ¿Listo? Entonces siempre recuerden, todo esto lo podemos sacar de la información que indagamos con el cliente. Las caras del tablero, súper importante. Nosotros traemos al país tableros contrachapados que tienen una cara principal, cara B, y una trascara, cara C. Esto básicamente se clasifica en A, B, C, D, así sucesivamente, de acuerdo al número de características que tiene la chapa. Como ven ustedes en la cara B, que es la cara principal, es una chapa que viene libre de nudos muertos, por ejemplo, acepta uno que otro nudo vivo, pero no acepta nudos muertos, no acepta, digamos que ciertas características que podemos ver acá en la trascara. Es una cara de cierta manera mucho más limpia que, por ejemplo, lo que vemos en la cara C. ¿Qué es importante tener en cuenta? Así vienen los tableros. Esta es la característica de los tableros como tal. Al final esto también son gustos, ¿cierto? Hay clientes que de pronto les gusta que la cara B esté a la vista, ¿cierto? Porque es una cara más limpia, no tiene nudos, etcétera. Pero la cara C tiene estas características o estas nudosidades, por ejemplo, la nudosidad de las grietas, la misma beta que nos brinda o que nos presenta el pino radiata, que ayuda a que los espacios pues precisamente tengan ese toque de naturaleza o ese toque de naturalidad que muchas veces buscamos o que muchas veces busca el cliente, ¿cierto? Entonces ahorita más adelante les voy a mostrar aplicaciones donde precisamente utilizamos la cara hacia la vista y la verdad los espacios quedan espectaculares. Entonces, bueno, esto era lo que les recomendaba. Nosotros pues hemos trabajado siempre muy de la mano con nuestros amigos de Profilan. Este es uno de los productos que nosotros podemos recomendar para aplicarle a los tableros, ¿cierto? Encuentran estas propiedades en un solo producto y además tienen toda esta gama de colores. ¿Qué es importante tener en cuenta acá? Entre más oscuro sea el pigmento, más protección va a tener el tablero. ¿Sí? Entonces si voy a utilizar un incoloro que sea de pronto para un espacio interior donde no va, digamos, de cierta manera a sufrir las inclemencias del clima.
Si va para el exterior, recomendamos nosotros utilizar algún tono por acá. ¿Listo? Por otro lado, también, ¿qué me gusta de este tipo de barnices? Que no nos genera película, ¿cierto? En la superficie del tablero, sino que él penetra al interior del mismo y nos va a resaltar esta veta tan espectacular que tiene el pino radiata. Entonces al final nos va a seguir quedando como resultado un acabado natural que al final, como les digo, es una veta muy muy bonita que vale la pena aprovechar. Y bueno, ya para ir finalizando, algunos tips para dar acabados a los cantos, porque recuerden, los cantos, pues ustedes saben, podemos ver de cierta manera las chapas que componen el tablero. Primero que todo, podemos trabajar con chapillas naturales, como pueden ver ustedes acá, simplemente se compra la chapilla natural, que sea semejante o pues que sea también de pino, de una tonalidad similar al tablero, y con adhesivo de contacto podemos trabajarlo sin ningún problema. Importante, esta información sobre los acabados y tips para los cantos de un tablero de triplex, todo esto lo pueden encontrar en nuestra página web, ¿listo? En la sección de videos encuentran ustedes este paso a paso de cómo trabajar los diferentes cantos de los tableros. Por ejemplo, podemos dar redondeados en las esquinas, entonces acá simplemente debemos tener a la mano una plantilla para poder con una ruteadora, con una fresa, que en este caso sería una fresa recta, podemos trabajar este tipo de redondeado en la esquina que posteriormente con un buen lijado nos queda la verdad un canto espectacular. Por otro lado, redondear los cantos también lo podemos trabajar. En este caso recomendamos utilizar una fresa curva y podemos dar este tipo de acabado o este tipo de redondeado en el canto. Entonces, la verdad también se ve muy bonito en caso que sea para una superficie de trabajo, un mobiliario para oficina, etcétera. O también lo que es el biselado. Podemos trabajar biselados. Acá pues la clave es tener las diferentes fresas. En este caso tenemos una de 45 grados que nos va a dar este acabado espectacular, un biselado en los cantos. Por otro lado, una técnica súper interesante es cuando yo voy a reengrosar, que esto por lo general también se trabaja para superficies de trabajo, para escritorios, comedores, etcétera. Podemos reengrosar, ¿cierto? Utilizando dos tableros, que incluso si nosotros nos fijamos en la dirección de la veta, podemos tener dos efectos diferentes. Si nosotros juntamos dos tableros en donde la veta tiene una dirección paralela, ¿sí? Donde la veta va a ser la unión va a ser de cierta manera la dirección paralela. Si miramos a través del canto, podemos ver, como pueden ver acá en la imagen, que hay dos tableros unidos, ¿cierto? Pero si trabajamos los dos tableros en disposición perpendicular o en dirección perpendicular, ¿cierto? Como lo podemos ver acá, ya la apariencia va a ser de una pieza monolítica. Eso quiere decir que va a parecer que es digamos que una sola pieza de ese espesor específico que estamos trabajando. Ya si bien vamos a unir dos de 15 milímetros, dos de 18, ahí dependiendo de qué tan grueso queramos que nos quede la superficie de trabajo. Entonces esto también es una técnica interesante a tener en cuenta. Recuerden nuevamente, todo esto lo pueden encontrar en nuestra página web, en la sección de videos o incluso en lo que es la clase maestra. Y ya para finalizar, esto era lo que les contaba. Entonces, ¿cómo podemos nosotros a través de, digamos que, de la trascara o la cara C de nuestros tableros, dar esa naturalidad en los espacios gracias a los nudos? Los nudos es donde habían ramas, ¿sí? Ahí es donde estaban haciendo una rama. Entonces, digamos que es una característica totalmente natural del árbol y de la madera. Entonces, vean, por ejemplo, este proyecto. Esto es una peluquería, la verdad quedó espectacular. Dejaron también la tonalidad natural de la madera, simplemente aplicaron un barniz incoloro, pues obviamente que proteja la madera, pero pues el acabado es totalmente natural. Acá igualmente este tipo de estanterías con un acabado natural, resaltando siempre esa veta, como les digo siempre, la verdad la veta del pino radiata hay que aprovecharla, es una veta espectacular. Acá por ejemplo una simple combinación, eso es como una aplicación minimalista en donde combinamos adecuadamente con un tipo de iluminación y nos da este acabado la verdad increíble. Y vuelvo y les repito, no tengan miedo en utilizar
tableros de Arauco Play para aplicaciones constructivas, todo lo que son pisos, escaleras, muros, cielos, todo este tipo pues de aplicaciones que podemos trabajar sin problema, casas campestres. La verdad es que nos da esa sensación de naturaleza súper interesante, muy chévere, que siempre se busca en este tipo de viviendas o de casas. Todo lo que son revestimientos de muros, vean, digamos que lo cálido que se siente estar caminando, digamos que a través de este corredor. Y lo que es mobiliario como tal. Acá ustedes pueden ver, por ejemplo, estos son muebles de maderística, carpintería. Si quieren de pronto una fuente de inspiración, pueden visitarlos a ellos en su página web. Tienen unos diseños espectaculares. Ellos trabajan, digamos, de cierta manera un diseño minimalista, pero al mismo tiempo muy agradable a la vista. Diseños sencillos, simples, pero que nos dan precisamente esa sensación como cálida dentro de nuestros espacios. Entonces, bueno, quería agradecerles a cada uno de ustedes por prestar la atención, por permitirnos llegar a ustedes a través de esta nueva virtualidad, obviamente esperando que prontamente nos podamos volver a ver ya pues cara a cara, presencialmente, poder volver a esas capacitaciones presenciales que al final son también muy interesantes y que también podemos combinar con proyectos prácticos, como me imagino que he tenido la oportunidad de trabajar con algunos de ustedes que nos están viendo el día de hoy en las diferentes tiendas de Home Center a nivel nacional, cuando armamos proyectos prácticos en las capacitaciones y demás. Tiempos que ojalá vuelvan, pero mientras tanto, este es el espacio para llegar a ustedes, para poder aclarar dudas, compartir conocimiento, que al final es el objetivo del día de hoy. Entonces, los invito a que nos visiten en nuestro stand virtual 360. Tenemos ahí información también bien interesante para compartir y espero que la información haya quedado muy clara. Muchísimas gracias por la atención. Recuerden, mi nombre es Juan Camilo Soto, los estaré esperando en el stand virtual como su asesor virtual. Entonces, muchísimas gracias para todos y que disfruten de la feria.